Bien, en este día solo quiero compartir unas palabras con ustedes y decirle que el poder del Evangelio tiene todo lo que necesitamos para ser libres. El poder del Evangelio destruye todo aquello que nos está haciendo daño. El poder del Evangelio liberta las almas. El poder del Evangelio sana a los enfermos. El poder del Evangelio liberta a los cautivos. El poder del Evangelio liberta el corazón de todos aquellos que están atados por el enemigo. En esta preciosa mañana quiero compartir un verso con ustedes. Romanos capítulo 1, verso 16. Por favor, póngase de pie y vamos a leer la preciosa palabra de nuestro Dios. Cuando los tengan, por favor, digan amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pueden tomar sus asientos, por favor. El apóstol Pablo tenía un vasto conocimiento de lo que él estaba hablando, ya que él en sí mismo había sufrido, podríamos decir así, el poder de Dios en su cuerpo. El apóstol Pablo tenía el conocimiento pleno de todo aquello que él expresaba, de todo aquello que él predicaba, ya que el mismo Jesucristo lo trajo hacia él a través de su luz. Jesús tomó al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Se le presentó como una luz. Y es la luz que alumbra a todos los hombres. Y es esta la razón por la cual el apóstol Pablo ahora se expresa de esta manera y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Nosotros hoy día no debemos de avergonzarnos del Evangelio. Porque el Evangelio de Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. El Evangelio de Dios ha sanado nuestras heridas. El Evangelio de Dios nos ha libertado. El Evangelio de Dios nos ha sanado. El Evangelio de Dios nos ha sacado del hoyo cenagoso. El Evangelio de Dios ha curado nuestro corazón y nuestro ser interno. El Evangelio de Dios es lo que nos mantiene vivo. El Evangelio de Dios es lo que nos mantiene activo en todos los días de nuestras vidas. Porque es poder de Dios que está en nuestras vidas. No es un poder cualquiera, es el poder de Dios que está en todos y en cada uno de nosotros. Lo que hemos creído en el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes han creído en el Evangelio? Amén. El apóstol Pablo estaba expresándose de esta manera porque solamente él podía expresarse así por la razón de que él había vivido en carne propia el poder de Dios. Dios muchas veces quiere que nosotros entendamos que Él tiene el poder en nuestras vidas, que Él tiene el poder en toda la humanidad. Muchas veces andamos corriendo de aquí para allá y de allá para acá, pero Dios siempre está ahí buscándonos, buscando la manera de cómo salvarnos, buscando la manera de que nosotros podamos reconocer que solamente en Dios podemos tener vida y vida en abundancia. Verá, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de las buenas nuevas. No me avergüenzo de la palabra de Dios. No me avergüenzo de la certeza, de la seguridad, de la convicción, de la verdad, de la realidad que yo he vivido o que yo he recibido. Nosotros tampoco debemos de avergonzarnos de eso. Nosotros también debemos darle gracias a Dios por lo que hemos recibido en nuestras vidas. Porque el Evangelio es poder de Dios, hermanos, para los que creen. Hoy día no es la excepción. Hoy día usted y yo debemos de levantar nuestros brazos a nuestro Dios y decirle, Señor, creemos en tu Evangelio, creemos en tu palabra, creemos en el poder que tú tienes sobre nuestras vidas.
Sé que hay muchos de nosotros que nos sentimos acongojados porque quizás hay personas o familiares nuestros que no están en el camino del Señor. Pero usted y yo somos los instrumentos que Dios ha escogido para nosotros orar por estos familiares que son inconversos. A través del Evangelio podemos lograr el objetivo que Dios tiene para con ellos también. A través del Evangelio nosotros podemos orar y pedirle a Dios que restaure las vidas de aquellos que no lo han conocido. Nosotros una vez no conocíamos a Dios, pero a través del Evangelio, a través de su palabra, a través de gentes que se prestaron para orar por nosotros, hoy nosotros estamos aquí y debemos darle gracias a Dios por eso. Entonces, el apóstol Pablo continúa diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esta palabra poder no es dinamis como muchas personas piensan. Porque dinamis significa nada más y nada menos que poder y fuerza. Esta palabra es totalmente distinta en este caso que el apóstol Pablo menciona aquí. Esta palabra significa exousia, que quiere decir autoridad, poder, derecho y potestad. Y yo quiero decirte en esta preciosa mañana que el poder de Dios está sobre nuestras vidas. La potestad de Dios está sobre nuestras vidas. La autoridad de Dios está sobre nuestras vidas. Dios quiere que tú y yo tengamos el poder. Es tiempo de que tú y yo arrebatemos ese poder. Y no se lo vamos a arrebatar a Dios. No, se lo vamos a arrebatar al diablo quien nos lo ha quitado. Debemos de asirnos de ese poder que Dios nos ha dado para entonces empezar a hablar la palabra de Dios y hacer la realidad en nuestras vidas. Y les aseguro que nunca jamás el enemigo intentará hacer algo con nosotros, porque el poder de Dios está en nosotros. El poder de Dios está en nuestras vidas. Y quizás usted vino hoy enfermo, enferma. Quizás vino con un dolor, qué sé yo, con una enfermedad. No importa, hermano, no importa, hermana. Déjame decirte, el poder de Dios está aquí para liberarte, para sanarte, para que salga ileso de todo eso que a ti te está pasando o aconteciendo en tu vida. Poder de Dios, el Evangelio de Dios, es lo que liberta las almas. Dice poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Esta palabra significa protección, defensa, amparo, garantía, favor, ayuda, seguridad, tutela, refugio. Esto significa esta palabra salvación. En Dios estamos seguros. En Dios tenemos la seguridad, la certeza, la convicción de que un día lo vamos a ver y que un día viviremos eternamente con Él. En Dios está la protección de nuestras vidas. En Dios está la seguridad. En Dios, mis queridos hermanos, podemos estar bien seguros de que el diablo no nos va a tocar, ni puede hacer nada con nosotros. Amén, hermanos. Dice para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A todo aquel que cree. Muchas veces nosotros empezamos a creer otras cosas que no son. Porque si somos cristianos es porque creemos en Jesucristo, es porque somos seguidores de Jesucristo. Entonces, esta palabra creer significa que yo debo de opinar algo respecto a lo que yo creo. Yo debo de decir algo respecto a lo que yo estoy creyendo. Esto es lo que significa la palabra creer, opinar, profesar, entender, afirmar, confiar, declarar, aceptar. Somos cristianos, creemos en Jesús. Entonces debemos de aceptar lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Debemos de opinar al respecto. ¿Cómo vamos a opinar? Donde quiera que vayamos, vamos a decir, vamos a hablar de las cosas que Dios está haciendo en nosotros, de las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Será que Dios no ha hecho nada en ustedes? Yo creo que sí, hermanos. Dios ha hecho algo en mi vida y por eso yo opino constantemente de lo que Dios ha hecho en mi vida. Usted también debe de opinar, usted también debe de hablar, usted también debe de decirle al mundo entero quién es Cristo en su vida.
¿Qué ha hecho Jesús en su vida? ¿Qué ha hecho el poder de Dios en su vida? ¿Qué ha hecho el poder del Evangelio en su vida? El Evangelio tiene poder para derribar las barreras que nos separan de Dios. ¿Cree usted eso, hermano? El Evangelio tiene poder para convertir el alma. El Evangelio tiene poder para liberarnos de la esclavitud del pecado y de los vicios acarreados. Amén. El Evangelio tiene poder para santificarnos a fin de agradar al Señor en todas las cosas. Amén. El Evangelio tiene poder para fortalecernos aun cuando la situación de nuestro mundo sea desesperante. El Evangelio tiene poder para motivarnos a vivir una vida digna del mismo Evangelio. El Evangelio tiene poder para salvarnos sin importar cuán perdidos nos encontremos ahora mismo. El Evangelio tiene ese poder. ¿Te encuentras perdido? ¿Te encuentras perdida ahora mismo? Déjame decirte, el Evangelio tiene el poder para salvarte. El Evangelio tiene poder para liberarte. El Evangelio tiene poder para sanarte. El Evangelio tiene poder para ponerte un órgano nuevo si es posible. Porque en el Evangelio está el poder de Dios. Amén. Acompáñeme a 1 Corintios en el capítulo 1, verso 18. El apóstol Pablo, como le decía, tenía la convicción plena de quién era Jesús en su vida. Él sabía cuán grande era el poder de Dios en su vida. El apóstol Pablo quizás era peor que nosotros, porque el apóstol Pablo andaba buscando las gentes, los cristianos, para matarlo, para maltratarlo, para destruirlos. Y déjame decirte, si tú eres un cristiano, si tú eres una cristiana, si tú eres un hijo o una hija de Dios y cualquier impío, inconverso, intenta contra tu vida, déjame decirte, Dios lo anda buscando para salvarlo como a ti. Muchas veces nosotros empezamos a quejarnos de aquel, del vecino o de quien nos está haciendo daño. Pero déjame decirte, Dios está buscando a ese impío, a esa impía, para traerlo así como te trajo a ti y sea salvo como tú y como yo. Amén. Nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo aquí en el capítulo, en 1 Corintios capítulo 1 verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, quiere decir que aquí se está hablando de personas que se pierden y personas que se salvan. Estas personas que se pierden son aquellas que no creen en el Evangelio de Dios, que creen que el Evangelio de Dios es locura, que todos debemos de estar en un manicomio, hermanos. Pero yo le doy gracias a Dios porque aquí en la tierra no hay un manicomio donde me puedan meter a mí por la locura que yo tengo. ¿Habrá un manicomio que lo puedan meter a usted por la locura que ustedes tienen por Cristo? No lo hay aquí, hermanos. Porque si estamos locos por Cristo, por el poder de Cristo que está en nuestras vidas, por la liberación que Cristo nos ha hecho y por la oportunidad que nos ha dado para que nosotros un día podamos verle cara a cara. Amén. Para los que se pierden, está hablando para los que se extravían, para los que se confunden, para aquellas personas que no tienen un conocimiento pleno de quién realmente es Dios en sus vidas. Estas son las personas que se pierden, los que piensan que tú y yo estamos locos. Pero déjame decirte, la locura nuestra es totalmente distinta, mis queridos y amados hermanos. Porque si estamos locos es por Cristo. Así como usted se pone loco por un artista, por un equipo, de quien sea, usted se pone loco, se pone tan loco, tan loca, que grita como loco, que grita como loca. Así debiéramos nosotros de gritar como locos por Cristo. Y decir, Cristo, yo te amo. No importa que las cavernas del infierno escuchen esto, porque así van a temblar de pavor. Amén. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, que se extravían, que se corrompen,
que se frustran, que se dañan. Son personas que trascienden a otro nivel de conocimiento humano y no de Dios. Y por esto se pierden, se extravían y no pueden comprender la palabra de Dios. La palabra del Señor no puede ser procesada por sus mentes porque se extraviaron, lamentablemente. Pero aquí dice claramente, pero a los que se salvan, o sea, a los que se libran, a los que se redimen, a los que se liberan, a los que se escapan, los que vencen. Esos somos los salvos, los que vencemos las adversidades de la vida, los que vencemos en Jesucristo las enfermedades, los que vencemos en Jesucristo el miedo, el temor, los que vencemos en Jesucristo. Somos aquellos que somos salvos hoy día por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros nos escapamos de las garras del diablo. El diablo no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos. Estamos bajo el abrigo del Altísimo. Y por esto es que el diablo no nos puede tocar. En esta mañana quiero decirte que tú eres un guerrero, tú eres una guerrera de Dios. Que tú lograste salir ilesa, que tú lograste salvarte, lograste escabullirte de las garras del diablo. ¿Por qué? Porque el poder del Evangelio está en tu vida y te ha liberado. Y hoy tú tienes el poder y tienes la autoridad para decir que Cristo vive en ti, que Cristo te ha liberado, que Cristo te ha sanado y que por Cristo hoy tú eres libre para expresarte y decir lo que tú sientes respecto a lo que Dios ha hecho en tu vida. Esto es a nosotros, poder de Dios. Ahora sí, esta palabra significa dinamis. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en Cristo ahora. La autoridad de Dios está en Cristo. La sabiduría de Dios está en Cristo. Ahora, esta palabra sí significa dinamis, fuerza, poder. Toda la fuerza, todo el poder, toda autoridad, todo dominio, toda gracia está en su Hijo Jesucristo. Sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, conciencia de Dios, sapiencia de Dios, ciencia de Dios, omnisciencia de Dios. Todo esto está en Jesucristo. Porque es la sabiduría de Dios en Él y ahora está en nosotros. La sapiencia de Dios está en nosotros, está en nuestras vidas. Mi querido hermano, mi querida hermana, no te dejes engañar del enemigo. Vendrán tiempos difíciles, vendrán momentos difíciles, vendrán momentos en que tú quieres tirar la toalla, como dicen, pero déjame decirte, el poder del Evangelio está en tu vida, el cual rompe toda cadena, pudre todo yugo del diablo. Pero déjeme decirle, quizás usted toma la palabra de Dios muy a la ligera, así como el apóstol Pablo tomaba la palabra de Dios muy a la ligera, hasta que se tuvo que encontrar con el mero mero, como dicen. Y entonces sí se dio cuenta de que verdaderamente Jesús vive. Y déjame decirte que Jesús vive. Si el Evangelio de Dios está en tu vida, Jesucristo está en tu vida. Porque Jesucristo es la palabra. Jesucristo es el verbo hecho carne en nosotros. Quizás tú lo tomes muy a la ligera, pero déjame decirte, no es necesario que Dios ahora te alumbre como alumbró a Pablo, que vio esa luz y lo cegó de tal manera que tuvo 3 días ciego. Y cuando Ananías fue y puso las manos sobre él, le caían escamas de los ojos. No es necesario que eso pase o que acontezca con nosotros hoy día. Basta y sobra con que el Evangelio del Señor esté en tu vida, liberándote, limpiándote, dándote la capacidad mental, la inteligencia, la sagacidad, para que tú puedas entender de que verdaderamente Dios existe y que Él está aquí ahora mismo y está dentro de ti, está en tu vida, tratando contigo, tratando con tu vida, tratando con tu familia, tratando con tu matrimonio. Jesús está ahí. Yo no sé cómo tú has venido hoy.
Ni sé ni siquiera por qué viniste hoy, pero déjame decirte, si viniste, si estás aquí, es porque Dios te ha traído aquí hasta esta tu casa, porque algo está aconteciendo en tu vida, en algo tú te sientes mal, algo está pasando contigo en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, algo está pasando, y déjame decirte, Jesucristo te va a liberar de todo eso que tú tienes. Él te va a liberar en este día. Si tú pones atención a la palabra de Dios, si tú tomas el evangelio y lo haces realidad en tu vida, porque el evangelio es poder de Dios. En el verso 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Primero a los Corintios capítulo 2, verso 1 al 5, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El apóstol Pablo fue a donde sus hermanos, y él no fue con sabiduría de palabra, no fue con autoridad, no fue con nada de eso, sino que más bien él fue a anunciarle el testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Ahora el apóstol Pablo consideraba hermanos a los discípulos del Señor. Ahora el apóstol Pablo consideraba hermanos a todos los cristianos. Y el apóstol Pablo dice claramente aquí, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, o sea, para decirle, para informarle, para notificarle, para comunicarle, para decirle lo que Jesús había hecho en mi vida, él dice claramente que él simplemente fue a dar el testimonio. ¿Ha testificado tú o yo de lo que Jesús ha hecho en tu vida? No es que vamos ahora a decirle allí a una persona cosas para que crean a la brava. No, el apóstol Pablo tenía las huellas de lo que Jesús había hecho en su vida. En ti y en mí debe de haber huellas de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y ahora vamos allí a los inconversos a decirle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tú vas a informarle lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú tienes evidencia de eso. No tenemos que sacar la Biblia entera y predicarle. No. Basta y sobra con que tú le digas, con que tú les informe, con que tú le exprese lo que Jesús ha hecho en tu vida. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Tratando de dar el testimonio de lo que Jesús hizo en su vida. Usted no era peor que el apóstol Pablo, se lo aseguro. Y Dios tuvo misericordia de él. Dios también tiene misericordia de nosotros. Porque escuche qué es lo que está diciendo aquí. Dice, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Ahora, ¿de qué se trata esto? Él le va a anunciar el testimonio. ¿Qué es un testimonio? Dice, las pruebas, la demostración, la evidencia, la convicción de lo que ya realmente Jesús había hecho en su vida. Aquí hay personas que Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Personas que antes no eran ni siquiera sombra de lo que son ahora. Pero Dios lo ha liberado. Dios lo ha sanado. Dios lo ha santificado. Dios lo ha restaurado. Y todavía no son capaces de darle gracias a Dios por eso. No testifican, no dan testimonio. No anuncian las buenas nuevas. Déjame decirte, si por lo menos tú anunciaras las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho en tu vida, otro gallo no cantara, por decir así. Tú que estás aquí en este día, déjame decirte, ya el poder del evangelio entró en tu vida. Ahora lo único que falta es creer en el evangelio de Dios. Creer en la palabra de Dios. Hacerla nuestra la palabra de Dios. Y te aseguro que toda enfermedad huye de tu cuerpo. Que toda dolencia huye de tu cuerpo. Que todo problema matrimonial huye de tu casa. Que todo problema familiar huye de tu hogar. Que toda distancia que el diablo ha puesto entre tu familia, tu marido o tu esposa, hermanos, hoy se reúnen por el poder del evangelio. En el nombre de Jesucristo. Porque tenemos que creer eso. No importa cuán distanciados estén. Dios tiene el poder para volverlos a unir. Dios tiene el poder para eso. Quizás ustedes son personas o matrimonios que pasan 6 días peleando y uno bueno. Pues hoy Dios quiere que pasen 6 días buenos y el otro en bendición. Amén. Dios quiere eso de nosotros.
Que seamos bendecidos en todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas, es poder de Dios en nuestras vidas. Amén, amén, hermanos. Estamos en 1 Corintios capítulo 2, verso 1. En el verso 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. El apóstol Pablo no se propuso saber nada de nadie. Cómo estaba fulano, cómo estaba fulana. No, él no le importaba eso. Él no se proponía saber cuál era la situación o la condición de cada uno de sus hermanos. Él no fue con ese propósito. Él fue con el propósito de anunciarle a ellos cuán grandes cosas había hecho Jesús en su vida. Él fue con ese propósito. Con el propósito de presentarle a ese Jesucristo crucificado. A ese Jesús que pagó un precio de sangre por él y por toda la humanidad. A él le interesaba ese Jesús, el Jesucristo crucificado. Pero déjeme decirle, este Jesucristo crucificado significa torturado, afligido, maltratado, martirizado, atormentado. ¿Por qué el apóstol Pablo usa esta palabra a Jesucristo crucificado? Porque simple y llanamente él reconoce que Jesús fue atormentado, que fue sacrificado, que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Él entendía eso y él era uno de los culpables, como tú y yo también somos culpables de lo que le aconteció a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él murió por ti y por mí, pero que ahora vive para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Él vive ahora, vive en ti, vive en mí, vive en toda persona, en todo ser humano que lo recibe como único y suficiente Salvador de su vida. Por esto el apóstol Pablo dice claramente: yo no vine con el propósito de saber qué estaba aconteciendo en sus vidas. Yo no vine con eso. Yo lo que quiero hacerles ver a ustedes de lo que Jesucristo crucificado ha hecho en mi vida. ¿Qué ha hecho Jesucristo en tu vida? ¿Crees que Él murió por casualidad o por coincidencia? ¿Crees que Él pagó un precio de sangre por casualidad o por coincidencia o porque le gustaba? No, hermanos, déjame decirte, Jesucristo dijo claramente: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque no era nada agradable, hermanos. Era el pecado de toda la humanidad que estaba vertido en esa copa. Era la soberbia de toda la humanidad. Era la prepotencia, el orgullo, la vanagloria de la vida de toda la humanidad que estaba ahí. Era la santería, la idolatría, la arrogancia. Estaba vertida en esa copa. Y Él no quería tomarse esa copa, pero Él dijo claramente: que sea tu voluntad, no la mía. Y fue la voluntad de Dios que Él muriera por ti y por mí. Y Jesús espera que tú y yo seamos agradecidos. Y que entendamos que a través de su evangelio nosotros somos libres. Quizás no quedaste ciego o ciega, pero déjame decirte, quizás es muy posible que tú tengas un problema, una enfermedad. Quizás tú estés luchando con una situación hace años en tu hogar, en tu vida, en tu matrimonio, y no logre resolverlo. Déjame decirte, Jesús puede resolverte ese problema. Jesucristo es el único que tiene el poder para resolver todos nuestros problemas. Jesucristo es el único que tiene el poder para sanarnos de toda enfermedad, de toda dolencia. Jesucristo es el único que tiene el poder para podrir todo yugo del diablo en nuestras vidas. Y hoy tú y yo debemos darle gracias a Dios porque hoy somos libres en Cristo Jesús. ¿Tú crees que estás preso? ¿Tú crees que estás presa? ¿Tú crees que estás enfermo? ¿Tú crees que te duele el cuerpo? Déjame decirte, Jesús es la solución, mi amado hermano, mi amada hermana. El verso 3 dice claramente: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, el hombre no fue allí entre sus hermanos con arrogancia, sino con el temor, con temblor. Porque no es fácil, mi amado hermano, usted ir allí a presentarse delante de alguien cuando usted ha sido un malvado, una malvada, como el apóstol Pablo lo era. No, hermanos. Él entendía eso, porque él no fue allí con esa arrogancia, sino que ahora fue con el temor de Dios en su vida.
con el respeto de Dios en su vida, a presentarse ante sus hermanos ahora que Él los reconoce como hermanos, porque ahora sucede que el apóstol Pablo también es hijo de Dios, como tú y yo somos hijos de Dios, y debemos de reconocernos los unos a los otros como hermanos. Amén. Él fue allí de esa manera. El verso 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Así? ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque ya él sabía que el poder del Evangelio estaba en su vida. Que el Espíritu de Dios estaba en su vida. Y él no fue allí a amedrentar a aquellos, sino que fue con el temor de Dios, pero con la autoridad de Dios en su vida, a decirles a ellos cuán grandes cosas Dios había hecho en su vida. En pocas palabras, el apóstol Pablo dice, estoy aquí ahora, ya no soy un malvado, ya no soy un traidor, ya no soy un traicionero, ya no soy un asesino. Ya no soy nada de eso. Ahora ustedes son mis hermanos. Les voy a contar, vengan para decirle a ustedes lo que Jesús ha hecho en mi vida. Lo que el Evangelio ha hecho en mi vida. Qué grande y cuán hermoso es cuando nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces nosotros empezamos a testificar. Empezamos a decirle, empezamos a anunciarle a la gente cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Amén. Empezamos a hacerlo con denuedo. Empezamos a hacerlo sin temor alguno, porque el poder de Dios está en nuestras vidas. Amén. Y por eso lo hacemos. Cuando nosotros nos atrevemos a decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, eso significa que ya el temor del diablo se ha apartado de nosotros. Y que ahora el poder de Dios está en nuestras vidas. Amén. Y podemos testificar y podemos decir, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Ya no soy el mismo, ya no soy la misma, ya soy sano, ya soy sana, ya soy libre. Dios rompió las cadenas que me ataban. ¿Puede usted decir eso? Porque el Evangelio se trata del poder de Dios en nuestras vidas. De lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y debemos de testificar. Cuando tú no testificas lo que Dios ha hecho en tu vida, déjame decirte, es muy probable que la enfermedad te regrese de nuevo. Es muy probable que el problema venga de nuevo. Por esto tiene que testificar lo que Dios ha hecho en tu vida, para que el diablo lo sepa, para que el diablo entienda que Jesús está dentro de ti. Sí, Señor. Tiene que testificarlo, tiene que hablarlo, tiene que anunciarlo, tiene que decirlo. Porque si no lo haces, el diablo no va a entender lo que realmente Jesús ha hecho en nuestras vidas. El verso 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por esto debemos de testificar. Por esto debemos de hablar. Para que el diablo sepa que nuestra fe, que nuestra confianza no está fundada en los hombres o en sabiduría humana, sino en Dios. El diablo tiene que saber esto. Le voy a decir algo. Cuando Dios trató conmigo personalmente, yo no tuve miedo de decirle al mundo, de decirle al diablo, y todavía se lo repito una y mil veces, lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero cuando yo no me atrevía a decirle al diablo, al mundo, lo que Dios ha hecho en mi vida, siempre tenía achaques. Siempre tenía problemas, siempre tenía dificultades. Pero cuando Dios trató conmigo de tú a tú, como dicen, entonces empecé a testificar, empecé a decir lo que Dios había hecho en mi vida. Y el poder de Dios creo que está en todos ustedes. Y usted tiene que testificar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y aún no haya sentido nada en su vida, testifique de que Dios lo hizo por fe. Amén. Porque por fe somos salvos. Amén. Esto no es cuestión de que andamos por vista. No, andamos por fe, hermanos. Tú no puedes andar por la vista, o sea, por lo que tú ves. No, hermana, no, hermano, tiene que andar por la fe y la seguridad y la convicción que Dios ha puesto en tu vida. Y aunque no sienta que está sana, di que está sana en el nombre de Jesús. Amén. Y aunque sienta que no es libre, di que eres libre en el nombre de Jesús. Amén. Y aunque el diablo diga que tú tienes cáncer, dile, yo no tengo cáncer, maldito diablo, Cristo me sanó. Amén. Por fe, hermanos. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Por lo menos eso dice Hebreos 11:1. Tenemos que entender que si Dios
está en nosotros es con un propósito. Y el propósito es liberarnos de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo ataque del enemigo. No importa, hermanos, mire, hay gentes en este mundo que están tan atados, tan desahuciados, pero es que ellos simple y llanamente no han creído en el poder del Evangelio. El día que estas personas crean en el poder que tiene el Evangelio, hasta ese día llega Satanás tocando sus vidas. Y no es que no tienen buenos maestros o predicadores en esos países, sí lo tienen, pero es que no creen, hermanos, es que no creen. Si nos levantamos en el poder de Dios y empezamos a anunciar cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestra vida, todos estos países sabrán lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es muy posible que hayan miles y billones de personas que crean en el poder del Evangelio, porque nos atrevimos a hablar. El Evangelio es para todos los hombres, por si acaso usted se sentía aislado o aislada. Acompáñeme a 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Eso dice su Biblia? Pero ¿cómo van a venir al conocimiento de la verdad si nos maltratamos uno con otros? Si nos avergonzamos el uno con los otros. Si estamos en contra uno con otros. Debe haber paz, debe haber confianza en nosotros. Porque es que Dios lo quiere así. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando dice quiere que todos los hombres, se está refiriendo que toda la humanidad, toda persona, todo individuo, todo mortal, todo prójimo, todo semejante, venga al conocimiento de la verdad. Porque el Señor quiere que sean salvos. Y para ser salvo debe de tener conocimiento de quién es Jesús o qué es el Evangelio en nuestras vidas. Entonces, conocimiento significa discernimiento, intuición, comprensión, prudencia. Nosotros estamos aquí en este día, mis queridos hermanos. Y no sé si es que somos egoístas o qué. Pero si yo le preguntara a ustedes en estos momentos, ¿se sienten ustedes bien en la presencia de Dios? Amén. Hermanos, pues no seamos egoístas. Tenemos que buscar la manera que también aquellos inconversos sean salvos. Conozcan a Dios, conozcan el Evangelio, conozcan el poder del Evangelio. Debemos de anunciarlo, hermanos. Porque eso es lo que Él quiere, eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué que tú y yo no queremos anunciar el Evangelio? ¿Es que no queremos que la demás gente venga al conocimiento de la verdad? ¿Es que no queremos que la demás gente sean salvas? Yo no creo eso, hermanos. Yo creo que es falta de diligencia en nosotros. No falta de conocimiento, sino que hay pereza en nosotros. Llegamos muy cansados. Es esta la razón por la cual San Juan 3, 16 y 17, y vamos a concluir aquí, dice de esta manera. Yo sé que lo hemos leído varias veces. Déjeme decirle, la palabra de Dios es nueva cada día. Escúcheme bien, el poder de Dios en el Evangelio es para todas las personas que están dispuestos a recibirle. Y el problema es que nadie quiere recibir a Jesús. No sé la razón. San Juan capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, Él está diciendo, para que todo aquel, no dice para que algunos, sino para que todo aquel, y ese aquel, no importa que sea lesbiana, no importa que sea ladrón, asesino, homosexual, santero, hechicero, aquel, para que todo aquel, cualquiera, que en Él cree, no se pierda.
Quiere decir que toda persona que determina en su mente, en su corazón, en su ser interno, creer en Jesús, no se va a perder, sino que tendrá una vida eterna juntamente con Jesucristo. Amén, hermanos. Esto, lo que él está diciendo claramente aquí es, mire, ponga mucha atención, dice, porque de tal manera, hubo una razón por la cual Dios determinó entregar a su Hijo. Hubo una razón. Entonces dice, porque de tal manera, porque de tal modo, porque de tal cualidad, carácter, forma, condición, proceder, entregó Dios a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. No se me confunda con los demás que dicen para que todo aquel que en Él crea. ¿Ha escuchado usted esa expresión, verdad? Usted y yo no podemos crear nada para Dios. Usted lo único que tiene que hacer es creer en Dios. Todo aquel que en Él cree, dice aquí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Que tú y yo entendamos que hay un Salvador, que hay un Redentor, que hubo uno llamado Jesucristo que pagó un precio de sangre por ti y por mí. Y que su propio Padre lo entregó a este mundo para que tú y yo hoy seamos salvos. Y él lo dice en el verso 17. Dice claramente, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se da cuenta? Muchas veces piensan que Jesús vino a condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo, a salvar la humanidad. De los cuales usted y yo somos esas personas que Jesús vino a salvar. Hay muchos todavía inconversos, pero de ti y de mí depende si nosotros nos atrevemos a hablar del poder del Evangelio, del poder de Dios en nuestras vidas. De ti y de mí depende esto. Observe bien, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, no envió Dios a su Hijo al mundo para opinar sobre el mundo. No, no hizo eso. Dios no vino a castigarlo a usted. Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Dios vino a sanarnos de toda enfermedad y toda dolencia. Él no vino a castigar al mundo. Él no vino a sancionar al mundo. Él no vino a multar al mundo. Él no vino a reprobar al mundo. Ni vino a censurar al mundo. Tampoco vino a reprender al mundo. Jesús no anda reprendiendo a nadie. Jesús vino para que tú tengas vida y vida en abundancia. Jesús no vino a condenarte. Jesús no vino a decir cuán malo o cuán mala tú eres. No. Jesús vino para que tú entiendas que en Él tú puedes obtener una vida eterna. Que en Él tú puedes ser sana, tú puedes ser sano. Que en Él tú puedes ser salva, puedes ser salvo. Que en Él tu hogar puede restaurarse. Que en Él tu familia puede restaurarse. Que en Él tu cónyuge puede acercarse a ti de nuevo. Eso es lo que Dios quiere. Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, para que el mundo sea seguro por medio de Jesucristo. Para que el mundo sea firme por medio de Jesucristo. Para que el mundo sea fijo por medio de Jesucristo. Para que el mundo esté protegido por medio de Jesucristo. Esa es la razón por la cual Cristo estuvo aquí en este mundo. Y hoy quiero que sepas que Jesús está en esta tu casa. Porque esta es la casa de Dios, es tu casa, es nuestro hogar. Y Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Él quiere que tú y yo seamos sanos, seamos salvos, estemos protegidos del enemigo. Él quiere que tú y yo entendamos que Él está en nuestras vidas. Por esta razón, Él dijo claramente antes de ascender al Padre, no os dejaré huérfano, dice Él, sino que les enviaré otro consolador. Así que levántate en esta preciosa mañana y empieza a darle gracias a Dios en tu vida por lo que Dios ha hecho en ti, por lo que ha hecho en tu familia, por lo que ha hecho en tu matrimonio, por lo que ha hecho en tu hogar y por lo que seguirá haciendo. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana.